El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. En la primera parte de este espacio de noticias generamos una opinión editorial respecto de esto que yo voy a ratificar lo que dije tanto esta mañana cuanto lo que escribí ayer en mi cuenta Twitter. Lo que pasó el día de ayer terminó siendo una aberración jurídica que luego se corrigió, pero ya la discusión se generó. No se precisa ser abogado o tener gran recorrido jurídico para darse cuenta efectivamente que la sentencia penal condenatoria del caso Sobornos no está aún ejecutoriada. De lo contrario, no se entiende cómo los procesados que fueron sentenciados no están detenidos. O sea, es simplemente una cuestión de sentido común. Pero hubo, me parece, y esto lo dije hace minutos, una desatinada comunicación de la jueza Daniela Camacho que 12 horas después fue subsanada a través de otra comunicación. Pero entremos en materia y hablemos justamente sobre aquello. Nos acompañan dos juristas, el doctor Diego Chimbo, penalista que patrocina la defensa del empresario Bolívar Sánchez Rivadeneira, quien ha sido procesado, vinculado al caso Sobornos, y el doctor Pablo Encalada, igualmente penalista, quien patrocina la defensa del empresario Rafael Córdoba. Les agradezco por la gentileza a nuestros dos invitados. Voy a comenzar con el doctor Diego Chimbo y le quiero pedir justamente un criterio sobre lo que pasó el día de ayer y luego el mismo criterio al doctor Pablo Encalada. Doctor Chimbo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Específicamente ayer fue un día bastante polémico en redes sociales a través de cuando se llegó a conocer el comunicado que emite la doctora Daniela Camacho, en el que de una u otra forma pretendió insinuar que el recurso es extraordinario y se interpone frente a una sentencia ejecutoriada. Generó gran debate dentro de los penalistas, pues hay que entender una cuestión bastante simple y bastante somera. Los recursos de casación ciertamente son extraordinarios, pero eso no significa de ninguna forma y de ningún modo que la interposición del recurso interrumpe la ejecutoria. Eso es lo que dice nuestro ordenamiento procesal. Decir lo contrario, y por parte de la presidenta de la Corte, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, es algo que sí pone a pensar demasiado acerca de las irregularidades cometidas dentro de este caso. Pues ya he hecho más de una denuncia de lo que se ha cometido dentro de este proceso en esta tramitación y es bastante cuestionable lo que está sucediendo. Doctor, entonces, doctor Chimbo, la sentencia no está ejecutoriada. No se encuentra ejecutoriada. De hecho, pues la misma doctora Daniela Camacho en un comunicado posterior dijo que a quien le compete decir si está ejecutoriada o no es al juez ponente, que en este caso es Javier de la Cadena. Pero lo que hay que centrar un punto es que los recursos se encuentran en trámite y mientras se encuentra en trámite es imposible hablar de una ejecución de la sentencia. De hecho, es el mismo ordenamiento procesal que menciona que una vez evacuado el recurso de casación, que se ejecutaría la sentencia escrita, recién baja al tribunal de ejecución para poder ejecutar lo que haya dispuesto la Corte como tal en una sentencia de casación. En este caso hay dos opciones. La primera es que se ejecuten los autos de inadmisión y la segunda es que las personas que lleguen, o todos, a pasar los filtros de admisión establecidos por la Corte Nacional de Justicia, pues después de tener una audiencia oral pública y contradictoria de casación, cuando salga la sentencia por escrito, esa es la sentencia que causa ejecutoría, no otra. Y hay un caso muy particular en el caso Sobornos 2012-2016 que vale la pena decirlo, tratando el tema de la casación. En el 2015, el doctor Javier de la Cadena hizo, en calidad de presidente de la Corte Provincial de Imbabura, hizo una consulta al Pleno del Consejo de la Judicatura acerca del principio de favorabilidad, y es el Pleno del Consejo de la Judicatura
¿Quién le contesta a Javier de la Cadena, actual ponente en el caso de sobornos? Imagínate, 5 años atrás, si el principio de favorabilidad se aplica también en materia procesal. Y le contesta que sí. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia le contesta que sí se aplica la favorabilidad en materia procesal. ¿Por qué hago este hincapié? Por una cuestión bastante simple. La Corte Nacional ya utilizó el Código Penal para sancionar y para imponer la pena de 8 años a todos los procesados. Significa que ya aplicó este principio de favorabilidad. ¿A dónde voy? Que el Código de Procedimiento Penal, vigente hasta el 10 de agosto del 2014, no tenía el filtro de admisibilidad. Personalmente, pienso y sostengo que todos y cada uno de los recurrentes deberían estar ya en audiencia de casación porque no existe el filtro de admisión en el 2014. Correcto. Sin embargo, el recurso pues tiene cada uno de los requisitos que la Corte estableció a través de la jurisprudencia. Correcto, ya vamos a profundizar también en aquello. Doctor Pablo Encalada, ¿cómo le cayó la polémica de ayer? Muy buenos días, Fabricio, muchas gracias por su invitación, siempre es un gusto estar en este espacio. Saludos a toda la ciudadanía que nos ve y escucha. Diego, muy buenos días también. La polémica que se armó ayer realmente fue, ¿qué le digo? Fue decepcionante, porque yo estoy seguro que la doctora Daniela Camacho no es que desconozca el hecho de que la sentencia se ejecutaría luego de la casación. Ella lo sabe perfectamente, sino que en esta redacción quizás confusa, quizás tibia, no sé, sí sé cuál era el trasfondo de la intención de esa comunicación, pero lo que generó fue una discusión alrededor si puede o no inscribir la candidatura a Rafael Correa en función del pedido que le hace el Consejo Nacional Electoral a la Corte. Es decir, para la ciudadanía, ¿qué es lo que pasó el día de ayer? Rafael Correa quiere inscribir su candidatura, el Consejo Nacional Electoral le pregunta a la Corte si es que existe alguna sentencia en firme, ejecutoriada, en su contra, y la Corte Nacional, la doctora Daniela Camacho, contesta de esta forma, de esta manera tibia más o menos, dando a entender que la sentencia ya está ejecutoriada porque está pendiente el recurso extraordinario de casación. ¿Por qué es relevante esto? Porque que la sentencia esté en firme, es decir, que sea definitiva, tiene como consecuencia que las personas que tienen una sentencia por el delito de cohecho no puedan ser candidatos de elección popular, no esta vez, sino nunca más. Están proscritos de participar en una elección, una candidatura de elección popular. Pero lo que sucede es que en la práctica esto no ha sido discutido jamás. Entre los abogados en el sistema de justicia esto está clarísimo. La sentencia se ejecutaría una vez que ha sido dictada la sentencia en casación, porque los efectos de la sentencia están suspendidos. Fíjense ustedes que los procesados de este caso, la gran mayoría de ellos están en libertad, están cumpliendo la presentación periódica, y así sucede en todos los casos. ¿Cuándo se ejecuta la sentencia? Cuando resuelto ya el recurso de casación, resueltos los recursos horizontales de aclaración y ampliación, entonces la Corte Nacional, como en todos los casos, le remite al Tribunal de Origen y le dice, señores miembros del Tribunal de Origen, ejecuten la sentencia. Y esto significa, emitan la orden de privación de libertad en caso de que exista una sentencia condenatoria. Doctor, entonces, en este momento ustedes como abogados han presentado el recurso de casación. ¿El tribunal debe sí o sí aceptar el trámite o cómo es esto, doctor Encalada? Bueno, aquí hay esta discusión, ¿no es cierto? El doctor Chimbo dice que tiene que aplicarse por favorabilidad, tendrían que ser admitidos todos porque no estaba prevista la admisibilidad en el COIP. Yo no estoy tan seguro de eso porque esta posibilidad de hacer un filtro de admisión del recurso no está prevista en la ley penal. Esta es una invención de la Corte Nacional de Justicia, a través de una sentencia de triple reiteración, en la cual se estableció que ellos pueden hacer un filtro previo a la sustanciación del recurso. Por ejemplo, Fabricio, cuando uno no está conforme con una sentencia, uno interpone recurso de apelación y dice, señores jueces, me opongo, apelo. Y vamos directamente a la apelación a fundamentar el recurso. Pero en casación siempre ha habido que decir, digamos, hay unas causales expresas, específicas, ¿no es cierto?, que es la violación de la ley por 3 circunstancias. Y entonces la Corte Nacional dijo, un ratito, ¿no es cierto?, la Corte Constitucional tiene entre sus atribuciones hacer esta admisibilidad cuando se trata de los recursos presentados ante la Corte. Nosotros vamos a hacer lo mismo.
Y entonces, a partir del 2015, la Corte se toma un momento previo, ¿no es cierto?, resuelve sobre la admisibilidad, emite un auto, ¿sí?, un auto de admisión, y luego de eso pasan a sustentar el recurso de casación. La Corte lo que... Es el ejemplo que dice el doctor Chimbo, ¿verdad? Sí, y con esto lo que la Corte ha hecho es limitar la posibilidad de acceder al recurso de casación. Tanto así que más del 90% de los casos son inadmitidos. Entonces, claro, el doctor Chimbo lo que dice es, si esto antes no había, porque antes se pasaba directamente a la casación, ahora tampoco debería existir. Bueno, no estoy tan seguro de aquello, pero en todo caso creo que al menos los jueces en este momento tienen que revisar si es que cabe la admisión de los recursos, que yo desde mi punto de vista creo que esa resolución de la Corte Nacional es inconstitucional, porque está limitando la posibilidad de acceder al recurso de casación. Correcto. Doctor Chimbo, dicho esto, ¿qué debería ocurrir en estos días? El Tribunal de Casación fue conformado el día lunes por sorteo, la presidencia del tribunal recayó en el juez de la cadena. ¿Qué debería pasar en estos días, doctor Diego Chimbo? Bueno, dentro de la experiencia que tengo litigando en el área penal y en casación, pues no debería pasar absolutamente nada, porque después de que se haya sorteado un tribunal, normalmente nosotros hemos esperado de 4 a 6 meses por un auto de admisión y posteriormente fecha para la audiencia. ¿Qué vaya a pasar en estos días? No sé, porque ya no me sorprende nada dentro de la tramitación de esta causa, absolutamente. Pero la experiencia en el área de casación nos ha mencionado que se demora el tiempo que acabo de mencionar, de 4 a 6 meses para poder tener este resultado. Sin embargo, hay que ser bastante puntuales y bastante específicos en este caso. Una vez que el tribunal llegue a pronunciarse acerca de la admisibilidad o no, tiene que señalar audiencia para las personas que lleguen a pasar dentro con los requisitos del recurso de casación. Si no pasa los recursos, pues para esas personas quedaría ejecutoriado. Sin embargo, hay que resaltar que es la misma Corte Nacional de Justicia, al resolver otra consulta realizada por la Corte Provincial de Pichincha acerca de la ejecutoría de la sentencia, pues mencionó que mientras no se ejecutorie para uno es una sentencia, y esta la realizó dentro de las peticiones para saber si sienta razón de ejecutoría o no de un coprocesado que no interpuso un recurso de apelación y solicitaba su prelibertad. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, absolviendo la consulta, mencionó que ya era una sola sentencia. Vamos a ver cómo se pronuncia en este caso. ¿Cuántos recursos son admitidos? ¿Cuántos no? Estamos en la espera de aquello. O sea, podría darse el caso, doctor, que haya recursos admitidos y recursos inadmitidos. Si eso pasa, ¿qué ocurriría con aquellos cuyos recursos son inadmitidos? Personalmente creería que no puede bajar la única persona que tiene la capacidad o la potestad de emitir un oficio para la captura es el tribunal de ejecución, esto es el tribunal de juicio. La única forma en la que puede bajar al tribunal de juicio es cuando ya se hayan sustanciado todos los recursos, porque es una sola sentencia que no puede dividirse en dos. Por ende, tendrían que evacuarse cada uno de los recursos, es decir, si alguien no pasa, pues tendrá que esperar a que los que sí pasaron tengan audiencia, se emita la sentencia, se ejecutaría la sentencia para poder bajar al tribunal de ejecución. De hecho, la única forma de dividir un proceso es cuando alguien interponga una acción extraordinaria de protección, sube el proceso original a la Corte Constitucional y las copias de la ejecución bajan al tribunal de ejecución como tal. Esa es la única forma de dividir un proceso. Mientras no se extingan todos los recursos, pues no puede bajar al tribunal de ejecución. Y no entendería cómo la Corte Nacional de Justicia emita una razón de ejecutoría respecto de unos y de otros no, cuando la sentencia es la misma, porque va a haber distintos efectos y las posibilidades caben. Ejemplo, ¿qué pasa si niegan el recurso de 18 personas y uno es admitido por falta de motivación y la Corte le da la razón y declara la nulidad constitucional de la sentencia? Todo el mundo
regresa nuevamente a la etapa de apelación. O sea, no solamente el caso de quien, digamos, la situación de quien, de la casación que haya sido admitida, no solamente ese caso, sino de todos. Depende si es que la causal de casación aceptada tiene efecto en otras personas. Correcto. Ejemplo, lo que ya pasó. En el caso de la apelación de Solís y Mera, ellos mencionaron que la suspensión de derechos políticos no puede ser de 20 años porque el código anterior hablaba del mismo tiempo de la condena. Y le bajaron a 8 años la suspensión. Exacto. Aceptaron el recurso de los dos y lo hicieron extensivo para todos los demás. ¿Por qué? Porque se podía. Pero no significa que a alguien le acepten un recurso de casación, le den la inocencia y le tienen que dar la inocencia a todos. Correcto. Eso no puede pasar. Correcto, doctor Chimbo. Doctor Encalada, ¿cómo ve usted este criterio del doctor Chimbo? Esto también es un tema que es altamente discutible porque lo que pasa es que, ¿qué pasa si es que se inadmiten los recursos digamos, unos son inadmitidos y otros admitidos, ¿no es cierto? Digamos, si es que de una persona tuviera procesada una sola persona y es inadmitido el recurso, se acaba el caso y entonces la sentencia de corte provincial o de la apelación queda ejecutoriada, ¿no es cierto? Entonces ya tiene que ejecutarse esta sentencia. Y este problema no se da solo en este caso, se ha dado en muchísimos casos en los cuales cuando hay varias personas procesadas, ¿qué pasa con aquellos que no presentaron el recurso de casación? ¿No es cierto? Entonces, es decir, yo renuncio a presentar la casación, me quedo conforme con la sentencia que tengo y el resto sigue procesándose. Depende, ¿no? Yo creo que hay casos en los cuales esto podría perjudicar a los intereses del propio procesado, digamos, del propio... O bueno, una persona que está buscando la prelibertad, ¿no es cierto? Que ha cumplido el tiempo suficiente para acogerse a beneficios penitenciarios y uno de los requisitos que establece, en este caso, para acogerse a este procedimiento, es que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Entonces, si yo ya no tengo la posibilidad de presentar más recursos, porque yo mismo he renunciado a presentar estos recursos, yo le pediría a la Corte que me siente una razón de ejecutoría. ¿Qué quiere decir esto? De que mi sentencia, la que emitió la Corte Provincial o en un recurso de apelación, ya está en firme, ¿no es cierto? Y mientras tanto, las otras se siguen resolviendo. Esto, insisto, es un tema que no está del todo claro, pero yo creo que la Corte Nacional, en este caso, tiene que aceptar todos los recursos. Yo creo que hasta por evitarse estos conflictos, la Corte Nacional probablemente nos esté convocando a una audiencia a lo más pronto, la próxima semana seguramente, porque hay que acelerar los procesos y eso estamos clarísimos. Lamentablemente nuestra justicia no ha estado al margen de los tiempos políticos. Yo entiendo que la opinión pública, que los ciudadanos a quienes nos interesa la política, que el Twitter, los partidos políticos, los políticos, yo entiendo que todos estamos pendientes de lo que suceda con este caso, ¿no es cierto?, por los potentes efectos políticos que puede tener esta sentencia, como es la proscripción o la muerte política de Rafael Correa. Y yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo y no está bien es que la justicia también tenga que alinearse a esos tiempos políticos. Y lamentablemente en este caso está clarísimo que la Corte ha tenido una agenda pensando en los tiempos políticos, tanto así que cuando se dio la lectura, digamos, nos dieron a conocer la decisión de la sentencia de apelación, a las 48 horas nos notificaron con una sentencia de 860 páginas. Y es algo increíble, jamás ha pasado una cosa como esta. Este caso va a ser con absoluta seguridad el caso que se ha resuelto más rápido en la historia del Ecuador hasta el recurso de casación. De acuerdo. Doctor, usted defiende al empresario Rafael Córdoba, doctor Pablo Encalada. ¿Por qué presentó el recurso de casación sobre su defendido? Yo presenté por dos causales. La primera causal, recuerde, Fabricio, que el recurso de casación es verdad, que es un recurso extraordinario. Por ahí habían abogados ayer que se daban piruetas para tratar de darle alguna explicación a la comunicación de la jueza doctora Daniela Camacho, y decían que esto no es una tercera instancia. ¿Qué es esto? Estas son disquisiciones jurídicas, son tecnicismos, si es o no es una tercera instancia. Técnicamente hablando no es una tercera instancia. ¿Por qué? Porque ya no se pueden volver a revisar los hechos. Pero en la práctica sí lo es, porque la sentencia puede ser revisada, puede ser revocada y puede en este caso ratificarse el estado de inocencia. Entonces, el recurso de casación es un recurso netamente técnico, en el cual lo que se juzga es la aplicación de la ley en la sentencia. Es un juicio de aplicación de la ley. Entonces, en mi caso,
yo he interpuesto el recurso de casación por violación de la ley, por violación de la aplicación del tipo penal de cohecho activo, por de indebida interpretación de esa norma. ¿Por qué razón? Este caso se llama sobornos 2012-2016. Entonces, el tipo penal que aplicaron, el delito que aplicaron, el de cohecho, está bien aplicado. Es con esta norma con la que tenía que resolverse. Pero yo digo que hay una interpretación de la ley, indebida interpretación de la ley, porque la descripción del tipo penal de cohecho no le alcanza a mi cliente. ¿Por qué razón? La ley dice que tiene que haber un pago, un soborno de un particular a un funcionario público con el objetivo de que éste haga algo, es decir, que le entregue un contrato. Claro, ese es el concepto de un soborno, pues. Claro, ¿qué ha dicho la Corte Nacional? Dijo, en este caso, los empresarios privados, ¿no es cierto?, pagaron los aportes a la campaña de Alianza País y luego recibieron contratos con el Estado. En el caso de mi cliente, eso no existe. Mi cliente lo que hizo fue realizar aportes a la campaña de Alianza País, sí, como tantos empresarios de este país, y no todos, incluso Guillermo Lazo aportó a la campaña de Rafael Correa en el 2006 y obviamente no tiene por qué estar procesado. Pero mi cliente no recibió ningún contrato a cambio. Entonces, eso hace que la aplicación de la ley, en su caso, sea violando la ley. Correcto. Le pregunta al doctor Diego Chimo, en el mismo contexto, ¿por qué ha presentado el recurso de casación sobre su defendido, el empresario Bolívar Sánchez Rivadeneira? Bueno, yo presenté 4 cargos de casación. Esperemos saber cuántos de ellos o todos los admite la Corte Nacional de Justicia. Pero el más importante de ellos, que deriva en la inocencia misma de Bolívar, pues tiene bastante similitud con lo que Pablo nos acaba de explicar, porque en el caso particular del 2012 al 2016, el contratista Córdoba no tiene un contrato. En el caso de Bolívar, jamás en su vida ha tenido un contrato con el Estado, porque Bolívar Sánchez no es un constructor como tal. Bolívar Sánchez trae inversiones al país. Y he propuesto la casación de Bolívar Sánchez por la indebida aplicación de la norma, porque su conducta no se ajusta al tipo penal. El tipo penal por el cual fue sancionado, pues trae la persona que entrega dinero al funcionario público, esto es los aportes de campaña, a cambio de una obra o un contrato, que es la teoría del caso, es decir, recibir el hacer o no hacer por parte del funcionario público. ¿Qué es lo que prescribe la norma? Y en ese sentido, pues Bolívar Sánchez jamás ha recibido un contrato del Estado. Ni él ni su empresa Sanrip. Él está involucrado con su empresa Sanrip. Y así lo menciona. Y Sanrip, pues no se dedica a la construcción, jamás ha firmado un contrato con el Estado. Por ende, es absolutamente indebido que se le haya aplicado este tipo penal. ¿Qué es la indebida aplicación de la ley para que puedan entender las personas que nos están viendo y que nos están escuchando? Cuando teniendo un hecho por probado, esto es que Bolívar Sánchez aportó a la campaña, se aplicó una norma que no tiene que ver con el caso. ¿Y por qué sostengo que no es aplicable el caso? Porque el cohecho exige 2 condiciones. La primera, la entrega de aportes de campaña, y segundo, ¿qué recibes a cambio del aporte? Es decir, ¿cuál es la obra y cuál es el contrato? Y si esto no se percibe, pues aplicaron indebidamente un delito. Y eso es específicamente la causal más fuerte que he propuesto en el caso de Bolívar Sánchez. La norma exige, o el tratamiento jurisprudencial, que si hablas acerca de indebida aplicación, es decir, no debían aplicar esta norma, debes mencionar cuál. Y en ese caso, pues es el artículo 76.2 de la Constitución de la República, que habla de la presunción de inocencia, en armonía con el 5.3 del Código Orgánico Integral Penal, que habla acerca de la duda razonable. Son las normas que en efecto debían aplicarse en el caso de expreso de Bolívar Sánchez. Usted me hablaba de cuatro recursos que ha presentado. La idea sería que le acepten... 4 cargos casacionales. ¿Qué significa eso? A ver si nos explica, claro. Bastante polémica que van a causar. Primero, el artículo 76.7.L de la Constitución exige que los jueces tengan que motivar sus sentencias, motivar sus decisiones. Es decir, cuando todos estuvimos en la audiencia de apelación y esgrimimos los argumentos por los cuales creemos que nuestros defendidos
deben salir inocentes, la Corte tiene la obligación de coger tus argumentos, decirte por qué sí o por qué no. Es decir, responder tus argumentos, pero no puede obviarlos. Yo no puedo pararme en una corte y decir Bolívar Sánchez no es el representante legal del Grupo China Geushova, no ha recibido contratos con el Estado, su empresa Sanrip tampoco han contratado con el Estado, y la corte contestar absolutamente cuestiones que no tienen que ver con la interposición de mi recurso. ¿Eso qué ocasiona? Que nos comamos todo el sistema oral. ¿Para qué existió la audiencia? ¿Para qué dimos los argumentos si no van a ser considerados? Cuando das un argumento, la Corte tiene la obligación de contestar. Correcto. Y en el caso de Bolívar Sánchez, eso no sucedió. Si la norma le obliga al juez a motivar su decisión, tiene que hacerlo y tiene que responder, y no puede hacer como que el argumento no existe. Correcto. Doctores, se me termina el tiempo. Quiero pedirles una última reflexión. Empiezo con el doctor Encalada. ¿No siente, doctor Encalada, que hay una suerte de presión sobre el Tribunal de Casación? Es decir, ese tribunal fue integrado el lunes. El lunes por sorteo fue designado el ponente, pero inmediatamente ya aparecieron, digamos, algunos actores políticos, algunos medios, justamente a dar cuenta del perfil, y no solamente del perfil, sino de los afectos, de los desafectos, de las relaciones políticas. ¿No sienten que hay una presión? Le pregunto a usted, doctor Encalada, que hay una presión sobre ese Tribunal de Casación, tomando en cuenta la naturaleza del proceso judicial. Sí la hay, Fabricio, hay una presión enorme, y yo no puedo, digamos, creer que los jueces pueden ser totalmente asépticos, ¿no es cierto?, a esta situación. Yo creo que en cualquier circunstancia, un caso como estos va a tener muchísima presión en los jueces, y yo entiendo la libertad que tienen de todas las personas de opinar, de decir qué se debe hacer, qué no se debe hacer, porque así funciona la democracia, ¿no es cierto?, con distintas opiniones. Lo que creo y lo que exijo es que estos jueces tienen que actuar más allá de las presiones. Ellos no tienen por qué estar pendientes de las redes sociales, de lo que opina un político. Para eso son los jueces de la más alta magistratura. Ellos deben tener la entereza para poder decidir lo que corresponda en derecho, sea ratificar la sentencia o sea revocarla. Yo le digo, Fabricio, desde quizás un punto de vista genérico, y termino con un punto de vista particular de mi cliente. Genéricamente, este es un caso que ha tenido, digamos, no nos ha garantizado una seguridad jurídica, porque nos han juzgado jueces que son jueces encargados, jueces que en primera instancia estaban en un proceso de evaluación. Y entonces eso significaba que tenían que ser simpáticos para que no lo saquen. Ok, cumplieron. Y luego viene el concurso. Ahora estamos en un concurso en donde los jueces de la Corte Nacional, probablemente muchos de ellos o todos ellos, se hayan presentado para ser ratificados en el cargo. Y entonces, nuevamente, eso no nos da la garantía de que ellos estén resolviendo de una manera realmente independiente. A mí me quedan muchas dudas, porque realmente nuestra justicia siempre, no ellos como personas, sino siempre nuestra justicia, es una justicia endeble. Es una justicia que siempre está mirando hacia el poder político o cuidando el carguito. Y ahora, desde el punto de vista particular, el punto de vista de mi cliente, el ingeniero Rafael Córdoba, y un poco abonando en lo que decía Diego, los jueces tienen la obligación de motivar la sentencia, de fundamentarla. Y sucede que la sentencia de apelación, que yo fue recién ahí cuando intervine en este caso, la sentencia dictada por el tribunal no tomó en cuenta ni uno solo de los argumentos. Es decir, ellos podían haber obviado esa audiencia. La audiencia de apelación no existió porque ellos en ningún momento dijeron por qué estos argumentos sí, por qué estos argumentos no, y simplemente lo que hicieron fue tomar la sentencia de primera instancia y darle por ahí un maquillaje para cambiar la decisión. Entonces, Fabricio, yo le digo, en este caso, el caso de mi cliente, es mucho peso estar al lado de Rafael Correa, de Jorge Glass, porque casi que la sentencia de él es, bueno, si ellos son culpables, venga usted también ha de ser. Yo lo que pido es que la Corte Nacional, y espero, y se lo voy a decir en el momento de la audiencia, es deténganse un momento. Aquí hay seres humanos que están siendo condenados, en el caso de mi cliente, a pena de muerte. Tiene 74 años de edad, condenado a 8 años de cárcel. Esa es una condena de pena de muerte. Y yo lo que le pido es que se detenga, analice y me diga por qué mis argumentos no tienen razón, ¿no es cierto? Y hagan una debida valoración de los elementos que estamos presentando.
Correcto. Y cierro con el doctor Chimbo en el mismo contexto sobre la naturaleza del Tribunal de Casación y esto que se ha notado en esta semana. Doctor, por favor. Bueno, sí, hay, como digo, ¿no? Son temas bastante discutibles de cuando estamos hablando de un estricto Estado democrático que puede ser crítico y una cuestión a la que particularmente pienso que es un atentado contra la independencia externa de la función judicial, de los jueces como tal, porque perfilar a un juez afín a un caso que se está juzgando y que es bastante político, a mi criterio propio, es una forma de amedrentamiento al juez que va a tomar la decisión. Por ende, lo que exigimos es que se respete esa independencia externa de la administración de justicia, que debe ser respetada indudablemente, para que los jueces puedan tomar una decisión en derecho, para que puedan ver cuáles fueron los argumentos que efectivamente se dieron y que no fueron resueltos, y si está dentro de sus capacidades resolverlo, si no, darte una respuesta oportuna y debida a los cargos de casación que estás realizando. Son cuestiones de estricto y debido derecho y que deben resolverlo así, en donde a través de una causa política no puedes ir arrastrando con la vida de inocentes. No puedes arrastrar con la vida de inocentes. Y hay una cuestión que la ciudadanía debe entender. La justicia no tiene bandos. La justicia es justicia. Y aquí hay no una, hay 2 o 3 personas absolutamente inocentes en este caso, que solo por estar en el caso con el presidente, con el vicepresidente anterior, pues no se escuchan sus argumentos y no los resuelven. Pablo acaba de mencionar, sus argumentos tampoco fueron tomados en cuenta en la sentencia. Tú dices A y ellos responden Z, cuestiones totalmente diferentes. Entonces, ¿para qué estamos haciendo toda esta pantomima de proceso cuando ellos ya tienen resuelto las cosas antes de que pase? No había el tiempo suficiente para que alguien pueda redactar 800 y pico de hojas y resolver el recurso de 20 procesados por escrito, y así lo hicieron, que estaban claramente demostrando la injerencia que existe en la administración de justicia por evitar una candidatura presidencial. Correcto. Doctor Diego Chimbo, porque muchas en gracias. Caso, termino con sí, esto, doctor. Amigos, Sí. porque en este caso expreso, pues tomé la defensa y sostengo que Bolívar Sánchez es una persona absolutamente inocente que no puede estar en un caso de adjudicaciones de contratos cuando no es un contratista. Bajo esas circunstancias, esperemos que la Corte Nacional de Justicia en esta ocasión actúe con absoluta independencia. Correcto. Doctor Diego Chimbo, muchas gracias. Doctor Pablo Encalado, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. Que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. El doctor Diego Chimbo, quien patrocina la defensa del empresario Bolívar Sánchez Rivadeneira, el doctor Pablo Encalada, quien patrocina la defensa del empresario Rafael Córdoba, explicándonos la naturaleza del recurso de casación y claro, la expectativa que hay en torno a este tema.